Buenas tardes. Bueno, las naciones y las independencias. Antes nos denominábamos como civilizaciones, imperios, reinados. Y después de la ilustración de algunas revoluciones que hubo en Francia, Inglaterra, en Estados Unidos, de la descolonización, empezamos a llamarnos como estados, naciones, países o repúblicas. Esto sucede cuando las personas que viven en un territorio son las que construyen las leyes. Esto quiere decir que para que una nación o un estado o un país o una república sea denominada de esa forma, se necesitan 4 características principales que son: la primera, construir las leyes. Esto quiere decir que exista un orden o un pilar básico o una constitución. Este pilar básico para las normas es lo que sostiene o es como el título del cual el pueblo o los ciudadanos son los propietarios, pero este es como el título al que se refieren o por el cual se van a regir. Lo siguiente que se necesita son manifestar esto. Esto quiere decir, para poder manifestar que ellos se pusieron de acuerdo bajo estas leyes principales o bajo esta constitución, es manifestarlo a través de delimitar un territorio y hacer que las otras personas reconozcan que ellos habitan ahí bajo esas leyes. Cuando se manifiesta esto, cuando la comunidad internacional o los otros territorios o las otras personas que viven en otros lugares reconocen que yo pertenezco a este lugar bajo estas leyes, puedo dar paso a lo siguiente, que es manifestar la autoridad también, o hacer visible la soberanía. Esto se hace a través de las instituciones o lo que llamamos nosotros como ejecutar esas leyes que se hicieron al comienzo para ese territorio. Esta ejecución requiere que cada lugar tenga control único sobre todo de los elementos más importantes, que son el recaudo de los impuestos o el valor de su moneda o cómo se manipula la economía dentro del país. Eso quiere decir que ninguna empresa privada, o sea, siempre se requiere que haya un banco nacional o un sistema o una institución pública que sea la que regule todo este tipo de cosas, tenga control único de cómo se manejan los impuestos, de cómo se recaudan, de cómo se maneja todo el dinero o esa moneda nacional. También hace parte de manejar su soberanía o de manifestar su soberanía las fuerzas militares, obviamente para defender ese territorio en el cual se han delimitado, es para que rijan esas leyes. Entonces, bueno, las fuerzas militares también son muy importantes, y otras instituciones también, como la educativa o bueno, otras cosas. Y la última, que también es mucho más importante, es la justicia, que sea el Estado el único que pueda manejar obviamente el sistema judicial de ese lugar, o sea que bajo su visión de Estado se pueda manejar ese sistema. Y lo siguiente más importante es la identidad de esa población. Eso quiere decir que todas las personas se sienten incluidas, y se hace a través de fomentar los símbolos patrios como el himno, la bandera, en los deportes, en cómo se manifiesta los días festivos, bueno, a través de muchas formas que se llama cultura sobre todo. Esta identidad es la que hace que se unan las personas bajo ese territorio y que sientan que pueden ser reguladas bajo esas leyes que se crearon antes. Entonces, ¿qué sucede? Que la identidad se maneja a través de las diferencias, es decir, lo que yo quiero y lo que no quiero, lo que yo soy y lo que no soy, lo que me diferencia de los demás y lo que me hace igual a los demás que viven en mi territorio, por lo tanto también son como yo. Este sistema de identidad o de hacer el sentido de pertenencia, a veces o en muchas ocasiones puede verse un poco roto, como lo hemos visto en muchas partes en el mundo últimamente. ¿Por qué sucede esto? Porque así una nación o un estado o una república esté fuertemente constituida bajo estas 4 cosas, que son las leyes o el orden, el territorio,
manejar su autoridad o su soberanía y su identidad. El factor tiempo siempre ha afectado este tipo de estabilidad, porque a medida que avanza el tiempo las personas tienen acceso a otro tipo de ideas, o las personas reconocen unas ideas pasadas, hay nuevo conocimiento que permite que se entienda la realidad o el presente de una manera diferente. También sucede porque lo que me unía antes al otro ahora no es propio o no me da un beneficio, por lo tanto yo necesito separarme de eso que antes me parecía bueno, como un divorcio, como sucede cuando las parejas se divorcian. Entonces, esto que está pasando, que vemos en muchos países, hace parte del factor tiempo. Una ley que se hizo, una ley que existe hace mucho tiempo, por ejemplo, en la Constitución fundamental de Estados Unidos, por ejemplo, dice que todas las personas tienen derecho a defenderse y por lo tanto a tener un arma. Pero se ve que hoy en día, que hay muchas más armas, la gente quiere que esto se regule de alguna manera. Entonces, el tiempo hace que cambien muchas cosas. Es lo que también vemos, por ejemplo, en lo que está sucediendo en Cataluña, que ellos, aunque hicieron parte de una unidad en España, sienten que existen más diferencias con la manera en cómo están ejecutándose las leyes, a la manera como están construidas las leyes, que no hacen parte de su identidad, ya no se identifican con estas y por lo tanto necesitan diferenciarse de esto. Esto también sucedió, por ejemplo, en Ucrania, cuando Crimea quiso, y sucedió hace 3 años, quiso separarse y él se declaró a sí mismo como un país independiente de Ucrania y fue a través del apoyo de Rusia que lo logró. Y lo mismo está sucediendo ahora con los kurdos, que los kurdos están en un territorio compartido, en Irak, en Siria y en Turquía. Pero no reciben el apoyo de nadie para poder afianzarse en un territorio, para poder declarar ese territorio suyo, aunque sean una población densa, aunque sean una población que tiene una cultura muy marcada, aunque sean una población que quiere hacerlo y ha manifestado democráticamente que lo quiere hacer, no recibe el apoyo porque esto sería como quitarle territorio a los lugares que ya han manifestado que ese territorio es suyo. O sea, viven ahí pero no se sienten que pertenecen a a las mismas personas que viven en ese lugar. ¿Qué pasa con eso? Que cuando empiezan a existir esas declaraciones de independencia, cuando se empieza a ver que otros, es cuando se empiezan a ver los primeros destellos de la ubicación en los bandos. Bueno, entonces, a través de las independencias, a través de proclamar una constitución, un territorio, ejercer una soberanía y enaltecer una identidad, es que también se empiezan a ver los bandos. O sea, es decir, yo con quién puedo compartir ciertas ideologías que me apoyen en la manera en cómo construyo mi Estado y con quién me tengo que separar para defender ese territorio y esa cultura y esa identidad. Esta definición de los bandos es como la relación de los conjuntos en la matemática, es decir, yo puedo tener esto y puedo compartir un pedacito con alguien, pero al mismo tiempo comparto un pedazo con otro que no está relacionado con el segundo. Y este tipo de decisiones que se empiezan a tomar, sobre todo en el estado comercial, en las relaciones económicas, es el que se está viviendo ahora. Que es lo que vemos que está pasando con Rusia, que es el que da la mayor cantidad de energía a Europa, es un gran proveedor de energía. Y Estados Unidos, que quiere empezar a vender energía a Europa y necesita taclear, iba a decir, y necesita frenar la venta de Rusia porque él es el que quiere ser el vendedor. Entonces, esto ha generado también que él proponga o que él avance en otras entidades como la UNESCO y diga, no, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, pero es como una manera de empezar a empujar
que los países o que los dirigentes empiecen a escoger en qué bandos van a estar, de qué manera van a participar económicamente hablando, para ver cómo se organizan y con quién puedo hacer una coalición y con quién no. Se ve claramente que, aunque por ejemplo muchas personas no están de acuerdo con lo que sucede en Corea del Norte, los países en Europa no están de acuerdo con lo que sucede, por ejemplo, con los kurdos, igual que Turquía. Entre ellos tampoco es que exista una simpatía. Entonces, esto de la separación de los bandos y de la unión de otros como tal, que históricamente han podido estar peleando juntos, pero el tiempo ha cambiado su ideología, ha cambiado lo que quieren hacer, es lo que estamos viendo que sucede hoy en día, que un partido que es como el republicano en Estados Unidos está intentando fomentar la economía nacional a través de bloquear a los demás, a los otros países en el comercio internacional, y es una de las estrategias más básicas para poder empezar a empujar a los bandos, con quién voy a conversar y con quién no, quién quiere hacer parte de mi negociación y quién no. Buenas tardes.